Me desperté con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El sudor frío empapando mi camisón. Y el eco de un grito ahogado en mi garganta. Era el sueño recurrente, Julia. Mi Julia. Alejándose en la niebla de Santander. Sus ojos acusadores clavados en mí mientras yo intentaba alcanzarla. Pero mis pies se hundían en la arena húmeda de la playa del Sardinero. No puedes huir de lo que eres. Gritaba ella. Y yo me derrumbaba. Sabiendo que la verdad me perseguía como una sombra implacable. Santander. Mi ciudad natal. Siempre había sido un refugio de brisas marinas y fachadas elegantes. Pero para mí, Leticia Moreno, se había convertido en un laberinto de secretos familiares. Creía ser la primera en mi linaje en amar a una mujer. Una anomalía en una familia conservadora arraigada en las tradiciones cántabras. Mis padres, devotos católicos, organizaban cenas con vistas al mar Cantábrico, donde se hablaba de bodas y nietos, ignorando el vacío que crecía en mi pecho. Pero todo cambió cuando encontré aquel archivo polvoriento en el ático de la casa familiar. Un sobre amarillento con el nombre de mi abuela. Isabel. Era una tarde de otoño, con el viento norteño azotando las ventanas. Subí al ático para buscar unas fotos antiguas para un álbum familiar. Pero en lugar de recuerdos felices, hallé una caja escondida bajo pilas de libros viejos. Dentro, cartas amarillentas, fotografías desvaídas y un diario encuadernado en cuero. Mi abuela, que falleció cuando yo tenía 10 años. Siempre había sido un enigma, una mujer fuerte. Viuda temprana, que crió a mi madre sola en los duros años de posguerra. Pero las primeras páginas del diario me golpearon como una ola fría. Hoy vi a María por última vez. Su beso aún quema en mis labios. Pero el mundo nos separa. ¿Por qué Dios me castiga con este amor prohibido? Mi mano tembló al leer aquellas palabras. Mi abuela. ¿Lesbiana en una época donde eso era un pecado mortal? Las cartas eran de María. Una amiga de juventud. Hablando de encuentros clandestinos en los jardines del Palacio de la Magdalena. De promesas susurradas bajo la luna. Isabel. Mi vida. Huiremos juntas a Madrid. Escribía María en una. Pero mi abuela nunca huyó, se casó con mi abuelo por obligación familiar. Tuvo a mi madre. Y enterró su secreto. Sentí una mezcla de rabia y empatía, rabia por el silencio que la consumió. Empatía porque yo misma luchaba contra lo mismo. Esa noche. No pude dormir. Pensé en Julia, a quien conocí 2 años antes en una galería de arte en el centro de Santander. Ella era pintora, con manos manchadas de óleo y una risa que iluminaba las salas oscuras. Yo, una profesora de literatura en la Universidad de Cantabria. Me sentía atraída por su espíritu libre. Nuestro primer beso fue en la playa de la Concha, bajo un atardecer rojizo. Y desde entonces, éramos inseparables. Pero yo ocultaba nuestra relación a mi familia, temiendo el rechazo. Leticia. ¿Cuándo les dirás? Me preguntaba Julia con voz suave, pero insistente. Pronto. Respondía yo, mintiendo. Al día siguiente, confronté a mi madre. Estábamos en la cocina, preparando una paella con mariscos frescos del mercado de la Esperanza. Mamá, ¿sabías algo de la abuela y una mujer llamada María?
Su rostro palideció. El cuchillo se detuvo sobre los tomates. ¿Cómo te atreves a revolver el pasado?, exclamó, su voz temblando. Tu abuela era una santa. Sacrificó todo por nosotras. No manches su memoria con chismes. Pero sus ojos evasivos me confirmaron que sabía. La discusión escaló, yo insistía en la verdad. Ella negaba, invocando la fe y el decoro. En esta familia no hay lugar para eso, dijo finalmente. Y yo salí furiosa, sintiendo que el peso de generaciones me aplastaba. Julia me esperaba en nuestro apartamento cerca del Paseo de Pereda. Le conté todo. Y ella me abrazó, susurrando, esto explica tu miedo, amor. Pero ahora sabes que no estás sola. Sin embargo, el descubrimiento avivó mis inseguridades. ¿Y si mi amor por Julia era solo un eco de la represión de mi abuela? ¿Podía yo romper el ciclo? Esa noche, mientras Julia dormía, releí el diario. Mi abuela describía el dolor de renunciar a María, la vi casarse con otro. Y mi corazón se rompió. Pero por mi hija, lo soportaré. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo no quería eso para nosotras. Los días siguientes fueron un torbellino. Empecé a investigar más sobre María. En la biblioteca municipal encontré registros. María había emigrado a Argentina en los años 50. Probablemente huyendo del escándalo. Imaginé sus vidas truncadas por la sociedad franquista. Y me invadió una ira profunda hacia el pasado que aún nos ataba. Julia, siempre optimista, sugirió, hagamos un viaje a los lugares que menciona el diario. Tal vez encontremos paz. Acepté. Pero en mi interior, un conflicto crecía, contarle a mi familia o guardar el secreto como mi abuela. Nuestra primera parada fue el Palacio de la Magdalena. Caminamos por los jardines. El mar rugiendo abajo. Aquí se besaron, dije. Y Julia me tomó la mano. Y aquí nos besamos nosotras, respondió, inclinándose. Pero en ese momento, vi a mi prima Ana a lo lejos, paseando con su novio. Me aparté bruscamente. Y Julia frunció el ceño. Otra vez escondiéndote, murmuró dolida. Discutimos, yo defendía la cautela. Ella exigía valentía. Si me amas, elige, dijo. Y yo, cobarde, callé. El conflicto se intensificó cuando mi madre me llamó esa noche. He oído rumores sobre ti y esa amiga tuya. ¿Es verdad? Negué. Pero mi voz traicionera tembló. Colgué. Y Julia, ¿qué escuchaba? Explotó. Mientes por ellos. ¿Qué soy yo para ti? Lágrimas. Gritos. Y ella se fue dando un portazo. Sola en la oscuridad. Me pregunté si el destino de mi abuela era el mío. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes pesadas sobre la bahía de Santander, reflejando mi estado de ánimo. Julia no respondía a mis llamadas. Y el silencio de nuestro apartamento era ensordecedor. Me refugié en el trabajo, corrigiendo ensayos sobre literatura española en mi oficina universitaria. Pero las palabras de Lorca sobre amores prohibidos me golpeaban como acusaciones. El amor es un duelo a muerte.
Escribía él. Y yo lo sentía en cada latido. Decidí buscar a Julia en su estudio. Un loft bohemio en el barrio de Puerto Chico. La encontré pintando furiosamente. Manchas de rojo sangre en el lienzo. Vine a disculparme. Dije. Mi voz quebrada. Ella se giró. Ojos enrojecidos, disculpas no bastan. Leticia. Vivo en las sombras por ti. ¿Sabes lo que duele? Confesé mi miedo. El legado de mi abuela pesando como una cadena. Ella renunció a todo. No quiero perderte. Pero tampoco a mi familia. Julia suavizó su expresión, entonces. Luchemos juntas. Revela el secreto. Esa tarde. Caminamos por el paseo marítimo. El viento salado revolviendo nuestro cabello. Julia compartió su propia historia, crecida en una familia liberal de Bilbao. Había salido del closet a los 18. Pero perdió amigos por ello. El dolor fortalece. Dijo. Yo admiraba su coraje. Pero en Santander, donde las tradiciones católicas aún reinaban, sentía el peso de la mirada social. Aquí. Ser como nosotras es un escándalo. Respondí. Ella tomó mi mano, cambiemos eso. Sin embargo, el destino intervino cruelmente. Al volver a casa, encontré a mi madre esperándome en la puerta. Tenemos que hablar, dijo con tono grave. Dentro. Sacó una carta antigua de su bolso, era de María a mi abuela, que yo había dejado en la caja. La encontré en el ático. ¿Por qué husmeas? Exploté porque merezco saber la verdad. Abuela amaba a una mujer. Como yo amo a Julia. Mi madre palideció. Luego lloró, lo sabía. Pero lo enterré por vergüenza. En aquellos tiempos. Era impensable. Tu abuelo la obligó a casarse. La revelación fue un terremoto. Mi madre confesó que mi abuela le había contado en su lecho de muerte, no repitas mis errores. Hija. Ama libremente. Pero mi madre. Aterrorizada. Guardó silencio. Pensé que protegiéndote. Te salvaba. Sollozó. Sentí furia salvándome. Me condenaste a la soledad. Discutimos horas. Voces elevadas. Lágrimas fluyendo. Ella defendía la familia. Yo la autenticidad. Al final. Exhaustas. Nos abrazamos. Te quiero. Pero necesito tiempo. Dijo ella. Julia. Al enterarse. Se emocionó, es un paso. Pero el conflicto no terminó. Mi padre. Al saberlo. Reaccionó con ira. En una cena familiar en nuestra casa con vistas al mar. Explotó, esto es una abominación. En esta casa. No se tolera. Mis tíos asintieron. Citando la Biblia. Yo. Con voz temblorosa. Defendí, el amor no es pecado. Abuela lo vivió en secreto. Y la destruyó. Él me miró con desprecio, no menciones a tu abuela. Sal de aquí si persistes en esta locura. Salí destrozada. Refugiándome en Julia. Esa noche. En su abrazo. Encontré consuelo. Pero la semilla de la duda creció. ¿Valía la pena perder a mi familia por amor?
Julia. Sensing mi tormento. Susurró, elige lo que te haga feliz. Pero la felicidad parecía un espejismo. Días después. Un giro inesperado, recibí un email de una mujer en Argentina. Descendiente de María. Había encontrado mi consulta en un foro genealógico. Mi abuela María nunca olvidó a Isabel. Murió con su foto en la mano. Adjuntaba cartas inéditas, describiendo el amor apasionado y el dolor de la separación. Se separaron por amenazas familiares. Escribía María. Isabel eligió la seguridad sobre el corazón. Esto avivó mi rabia hacia el pasado opresivo. Compartí con Julia. Y planeamos confrontar a mi familia juntas. Pero antes. Un malentendido estalló. En una fiesta en el Casino de Santander. Vi a Julia hablando íntimamente con una ex. Risa coqueta incluida. Celos me invadieron, ¿me traicionas? Acusé. Ella negó, solo charlábamos. Pero yo. Herida por mis inseguridades. Grité como abuela. Todos mienten. Julia. Dolida. Se fue, no confías en mí. Sola nuevamente. Me sumí en depresión. Caminé por la playa del Camello al amanecer. Olas rompiendo como mis emociones. Reflexioné sobre el legado, mi abuela sacrificó amor por deber. ¿Yo haría lo mismo? Decidí buscar reconciliación. Llamé a Julia, perdóname. El miedo me ciega. Ella volvió. Pero con ultimátum, sal del closet o terminamos. La tensión culminaba. Mi madre. Mediando. Organizó una reunión familiar. En el salón. Con fotos de antepasados mirándonos. Conté todo, el diario. Las cartas. Mi amor por Julia. Reacciones mixtas, mi padre furioso. Mi madre apoyando tímidamente. Abuela sufrió por silencio. Dije. No quiero eso. Un tío intervino, los tiempos cambian. Pero la familia es sagrada. Discusiones acaloradas. Lágrimas. Pero un atisbo de comprensión. Sin embargo, la traición llegó de donde menos esperaba. Mi prima Ana. Envidiosa de mi rebeldía. Filtró el secreto a la prensa local. Al día siguiente. Un artículo en el diario Montañés, escándalo en familia santanderina, amor lésbico heredado. Humillación pública. Mi padre me desheredó temporalmente, nos has avergonzado. Julia y yo nos unimos en la adversidad. Pero el daño estaba hecho. ¿Vale la pena? Pregunté. Ella, sí. Por nosotras. El escándalo se extendió como fuego en los montes cántabros. En Santander. Donde las noticias viajan con el viento del norte. Me convertí en el centro de murmullos. En la universidad. Colegas me miraban con piedad o curiosidad, estudiantes susurraban en pasillos. La profesora lesbiana con secreto familiar. Decían. Sentí la presión social que mi abuela debió soportar. Multiplicada por la era digital. Julia fue mi ancla. En su estudio. Pintaba retratos míos. Capturando mi vulnerabilidad. Eres fuerte. Leticia. Decía. Pero internamente. Dudaba. ¿Era mi amor genuino o una rebelión contra el pasado? Noches de insomnio. Reviviendo el diario, mi abuela escribía sobre culpa católica.
Misas donde pedía perdón por pecados innombrables. Yo, atea nominal. Sentía eco de eso en mis venas. Un día recibí una llamada anónima: deja de manchar el nombre de Isabel. Amenazas veladas. Probablemente de conservadores locales. Julia insistió en denunciar. Pero yo temía escalar. Santander es pequeña. Dije. Ella, por eso debemos luchar. Nuestra relación se tensó, discusiones sobre valentía versus prudencia. El punto de quiebre vino en una manifestación por derechos LGBT en la plaza porticada. Julia me arrastró: muéstrales quién eres. Allí, con banderas arcoíris ondeando. Hablé públicamente por primera vez: mi abuela amó en silencio. Yo no lo haré. Aplausos. Pero también abucheos. Mi padre vio el vídeo en redes: has cruzado la línea. Me dijo por teléfono. Voz fría. La traición familiar profundizó. Mi madre, dividida, me visitó: tu padre sufre. Dale tiempo. Pero reveló más: abuela intentó huir con María. Pero tu abuelo la amenazó con quitarle la custodia de mí. Lágrimas compartidas. Un lazo forjado en dolor. No repitas su error. Susurró. Julia. Meanwhile, enfrentaba sus demonios. Su ex, Carla, reapareció, ofreciendo consuelo. Vi mensajes: ven conmigo, Julia. Ella te arrastra al caos. Celos y paranoia me consumieron. Confronté: ¿planeas dejarme? Ella negó. Pero admitió dudas: tu indecisión me agota. Gritos. Objetos volando. Ella se fue a un hotel. Sola. Busqué refugio en el Cabo Mayor. Faro iluminando la noche tormentosa. Reflexioné: ¿el amor de mi abuela fue truncado por sociedad, el mío por mis miedos? Decidí actuar. Escribí una carta a mi familia: aceptadme o perdonadme. Pero no cambiaré. Al día siguiente. Sorpresa: mi padre apareció en mi puerta. Leí el diario. Tu abuela era mi madre. Y la amé pese a todo. Confesó ignorancia inicial. Pero ahora. Remordimiento. El mundo ha cambiado. Perdóname. Abrazos torpes. Reconciliación tentativa. Julia volvió. Arrepentida: Carla es pasado. Tú eres mi futuro. Nos besamos bajo lluvia. Pero el alto trago estaba por venir. En una cena familiar reconciliatoria. Mi prima Ana confesó su traición: lo hice por envidia. Quería tu atención. Rabia colectiva: la familia la confrontó. Pero yo, en un acto de humanidad, perdoné: todos erramos por dolor. Sin embargo, un secreto más oscuro emergió. Investigando, encontré que María no huyó voluntariamente, fue forzada por la familia de mi abuela. Con amenazas de internamiento. En la dictadura, disidentes desaparecían. Explicó un historiador local. Esto avivó mi ira hacia el legado franquista. Aún latente en España. Julia y yo planeamos un viaje a Argentina para visitar la tumba de María. Cerrando el círculo. Pero antes. Un malentendido final: encontré una carta de Julia a Carla. Te echo de menos. Acusé traición. Ella explicó: es cierre. No amor. Pero yo
Herida. Rompí y todos mienten. Ella se fue. Devastada. Días de agonía. Cuestionando todo. Finalmente. Comprendí, el miedo heredado me sabotajeaba. La busqué en su estudio, perdóname. El pasado no definirá nosotras. Reconciliadas. Enfrentamos el clímax, una exposición de Julia inspirada en nuestra historia. En la galería. Lienzos de amores prohibidos. Con mi abuela como musa. Críticos alabaron. Pero conservadores protestaron. En la inauguración. Un manifestante gritó, pecadoras. Julia defendió, el amor no es pecado. Yo. Al micrófono, honro a mi abuela viviendo libremente. La noche terminó en triunfo. Familia presente. Apoyando tímidamente. Mi padre susurró, orgulloso de ti. Pero la verdadera victoria fue interna, romper el ciclo de silencio. Aún así. Sombras persistían. Julia recibió oferta de trabajo en Madrid, ven conmigo. Dudé, dejar Santander. Mi raíz. Decisión difícil, familia versus amor. La oferta de Julia pendía como una espada de Damocles. Madrid representaba libertad. Arte vibrante. Lejos de los ojos juzgadores de Santander. Pero mi ciudad era mi ancla, las olas del Cantábrico. Las colinas verdes. La familia que apenas se reconciliaba. No puedo abandonarlos ahora. Dije. Julia. Ojos suplicantes, es nuestra oportunidad. ¿O prefieres estancarte? Discusiones intensas. Noches de lágrimas. Ella argumentaba progreso, yo. Lealtad. Abuela se quedó por deber. Y sufrió. Dijo. Yo, pero creó una familia. ¿Es eso fracaso? El conflicto interno me desgarraba, elegir amor o raíces. En medio. Un descubrimiento más, en el diario. Mi abuela escribió sobre un hijo ilegítimo de María. Adoptado en secreto. ¿Un tío perdido? Investigamos, pistas llevaban a un hombre en Bilbao. Lo contacté, soy nieta de Isabel. Él. Emocionado, mi madre María me contó todo. El amor que perdieron marcó mi vida. Reunión emotiva en un café bilbaíno. Él. Parecido a mi abuela en ojos. Compartió fotos, María en Argentina. Sola pero resiliente. Ellas se amaron profundamente. Pero la sociedad las separó. Lágrimas colectivas, un lazo familiar expandido. Esto fortaleció mi resolución, honrar el pasado viviendo auténticamente. Pero Julia presionaba, Madrid o nada. Ultimátum doloroso. No me obligues a elegir. Supliqué. Ella, ya elegiste el miedo. La ruptura fue devastadora. En la estación de tren. La vi partir, te amo. Pero merezco más. Beso final. Amargo. Sola en la plataforma. Lluvia cayendo. Sentí el mundo colapsar. Meses de duelo. Enseñaba literatura con pasión fingida. Pero por dentro. Vacío. Mi familia apoyaba, mi madre cocinaba fabada asturiana para consolar, mi padre. En silencio. Aprobaba mi soltería temporal. El tiempo cura. Decía. Pero el destino giró inesperadamente. En una conferencia literaria en Santander. Sobre amores en la posguerra. Hablé de mi abuela.
Público conmovido, una mujer se acercó, soy historiadora. Tengo documentos sobre casos similares. Colaboramos. Publicando un libro, Amores silenciados, historias lésbicas en la España franquista. Éxito modesto. Pero impacto personal, curación a través de la verdad. Julia reapareció vía email, leí tu libro. Orgullosa. Nos encontramos en Madrid. Neutro. Ella. Exitosa en galerías, te extrañé. Yo también. Pero crecí. Confesiones, su ultimátum fue por inseguridad, mi reticencia. Por trauma heredado. Reconciliación tentativa. Visitas mutuas, yo en Madrid. Vibrante ella en Santander. Nostálgico. Amor renacido. Maduro. Decidimos compromiso, vivir entre ciudades. Honrando ambos mundos. El clímax emocional llegó en una ceremonia simbólica en el Palacio de la Magdalena. Familia presente. Bendecimos nuestro lazo con votos privados. Mi padre, acepto tu felicidad. Lágrimas de alegría, cierre al secreto de mi abuela. Pero no todo fue idílico. Sociedad aún juzgaba, comentarios online hirientes. Aprendimos resiliencia. Apoyándonos en comunidad LGBT local. Finalmente. Adopté un enfoque humano, perdón al pasado. Abrazo al presente. Julia y yo. Unidas. Planeamos futuro, quizás hijos vía adopción. Rompiendo ciclos. La vida en Santander floreció, caminatas por el Sardinero. Cenas con familia inclusiva. Mi abuela. En espíritu. Sonreía. Años después. Mirando atrás. Veo cómo el secreto de mi abuela transformó todo. Santander. Con su mar eterno. Testigo de mi evolución. Julia y yo. Casadas legalmente en una ceremonia íntima en el ayuntamiento. Vivimos en una casa con vistas a la bahía. Adoptamos una niña. Elena. Cuya risa llena el vacío de generaciones. El libro se convirtió en referencia, inspiró a otros a desenterrar historias familiares. Mi familia. Unida. Celebra fiestas con orgullo, paellas. Música cántabra. Y acceptance. Mi padre. Envejecido. Confiesa, me equivoqué. El amor es amor. Pero reflexiono en los costos, amistades perdidas. Noches de duda. El conflicto interno persiste. Pero atenuado. Julia. Mi compañera. Susurra en noches estrelladas, superamos lo impensable. La historia de mi abuela. Ahora pública. Humaniza el pasado. En su tumba. En el cementerio de Ciriego. Dejo flores, gracias por tu silencio, rompió el mío. Conclusión personal, la vida es un tapiz de dolores y gozos. Elegí amor. Rompiendo cadenas. En un final humano donde la empatía vence al prejuicio.